Just stop and take a little time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive. Won't you take a little time, girl? Won't you take five if you want it? Otra vez feliz de estar aquí contigo. Lo que decía hace rato es cierto, se calcula que hay como 20 millones de personas actualmente que viven en condiciones de esclavitud, en Sudán, en Mauritania, en Tailandia, que es donde hay mucho tráfico de blancas, ¿no? En esos lugares. La esclavitud es tan vieja como la misma humanidad, porque desde que el hombre es hombre hay esclavos. Originalmente se convertían en esclavos los guerreros que eran capturados durante las batallas en la antigua Mesopotamia, en Egipto, vaya, hasta en las tribus de África, los más atrasados, esclavizaban a sus cautivos. Los griegos, por supuesto, siguieron esta tradición, podían tener esclavos por deudas, podían tener esclavos por guerra y podían tener esclavos como condenas por algún delito que se hubieran cometido. Entonces los esclavos existen desde siempre. Las condiciones sí van variando de tiempo en tiempo, pero en general los esclavos son considerados como un objeto. Como te compras una televisión, te compras un esclavo. Y así como varían de lugar en lugar, también varían los precios, porque no era lo mismo comprarte un esclavo en la época del Imperio Romano, que eran bastante baratos por la excesiva cantidad que había. Debido a las grandes conquistas del Imperio Romano, afluían esclavos a Roma, como afluían, bueno, miles de cosas que conquistaban. Entonces eran muy baratos. Y por ejemplo, hacia mediados o principios del siglo XIX, un esclavo era mucho más caro porque casi todos los países habían prohibido la esclavitud, casi todos los países habían prohibido el tránsito de los esclavos, pero se seguían vendiendo, entonces se hacían mucho más caros, llegaron a costar lo que un coche hoy, y según algunos datos incluso llegaban a costar hasta 140.000 euros actuales un esclavo. Por eso creo que no sé con quién lo platicaba, que esas películas donde sale que maltratan de más a los esclavos, es relativo, porque tú no maltratas tu coche, ¿no? Ni maltratas algo que te costó tan caro. De hecho, los esclavos eran un bien preciado. No, pero el chofer sí. Al chofer sí, pero al esclavo no, ¿no? Digo, al coche no. No, exacto. Sí, al coche no lo maltrata. No, el chofer maltrata el coche. No, yo no maltrato al chofer. Sí, los capataz eran los que... Pero los dueños normalmente no maltrataban mucho a sus esclavos, porque ese es un bien que tenían que cuidar. Durante la Edad Media esto de los esclavos desciende bastante, porque se cambia este tipo de esclavitud por la servidumbre, que es un tipo de esclavitud en algunas situaciones, pero bueno, cambia completamente. Y vuelve a retomar el auge cuando se descubren los nuevos territorios que son América. ¿Por qué? Porque necesitaban mano de obra que trabajar estos territorios, ¿no? Estamos hablando ya hacia el siglo XV, XVI en adelante. Los indios prácticamente desaparecen, los naturales de América prácticamente desaparecen por las epidemias que traen los europeos, por las guerras que tienen contra ellos, entonces se despuebla en una gran medida América. Por lo tanto hay que traer mano de obra de otro lado. En principio sí se esclaviza a los indios, pero se crea un problema de conciencia ahí, aquí es donde entra el famoso Fray Bartolomé de las Casas, del que todos han oído. Se hacen ahí unas objeciones de conciencia de que si los indios tienen alma, si no tienen alma, si deben ser esclavizados o no. Total que al final los indios la libran mal bien, ¿no? Bueno, porque sí hubo grados de esclavitud con los indios, pero se empiezan a importar esclavos negros de África. ¿Por qué? Porque los europeos y los árabes principalmente no consideraban a los negros como humanos. Los consideraban como una especie inferior de humanos. No se les podía dar el trato tal cual de humanos. Por lo tanto, podían ser vendidos y comprados como si fueran objetos. Y es por eso que los negros, que además aguantan muchísimo más la carga de trabajo que la que pueden aguantar los indios, se adaptaban perfectamente a las condiciones tropicales de las plantaciones donde trabajaban, principalmente azúcar, algodón, tabaco, eran las principales plantaciones en las que chambeaban. Tenían conocimientos de agricultura, porque en sus tierras, en África, también lo hacían. Entonces se vuelven el elemento ideal para trabajar las tierras americanas. Ahora, ¿cómo los traían? Los europeos, siempre muy prácticos, inventaron una especie de tráfico en triángulo. Salían los barcos de Lisboa, de Sevilla, de Bristol, Inglaterra, de Europa salían los barcos. Y llegaban a lo que se llama la costa de los esclavos, que es toda la zona del Golfo de Guinea, que va más o menos desde el Senegal, si tiene un mapa imaginario en la cabeza, va desde el Senegal hasta Angola, toda la parte occidental de África. Ahorita vamos a basar en esa parte del tráfico de esclavos, porque por supuesto el otro lado, en donde está Zanzíbar, los árabes eran los reyes del tráfico de esclavos de ese lado, ¿no? Pero de este lado lo que hacían los barcos iban cargados de ropa, armas, licores,
todas estas cosas, y llegaban a las costas de África para intercambiarlas por esclavos. ¿Quiénes iban por los esclavos? Había dos modalidades. Había cazadores de esclavos que se internaban en la selva para llegar a las aldeas de los africanos, para llegar a sus lugares donde estaban, y ahí los aprendían y se los llevaban a la costa. Otra modalidad era que los mismos africanos que vivían en las costas se les pagaba, se les daban estas cosas que traían de Europa para que ellos esclavizaran a gente de su propia raza para vendérselas por estos productos a los europeos, so pena de ser esclavizados ellos mismos. Por lo tanto, no es que fueran malos, es que para salvarse ellos hacían eso. ¿Por qué no se podían defender? No se podían defender, no. La superioridad militar y tecnológica de los europeos era infinitamente superior a la de los africanos, ¿no? Por lo tanto, no tenían manera de defenderse. Cada vez las poblaciones africanas iban internando más y más y más en la selva, y cada vez había que avanzar muchos más kilómetros para encontrar estas poblaciones y poder esclavizarlas. Agarraban parejo, niños, mujeres y hombres, preferentemente que fueran entre los 20, ¿no? 25, 30, un esclavo de más de 30 años ya era un esclavo más o menos viejo, iba a ser uno bastante viejo, y niños pues tenían futuro, ¿no? Y familias completas, pues si había que agarrarlos, los agarraban. Dejaban estos productos, cargaban los barcos con esclavos. La cantidad de esclavos que cabían en un barco varía, obviamente, dependiendo del tamaño del barco. Podían ser desde 150, llegaban a haber hasta 500 esclavos en el mismo barco. Ahí no viajaban con ninguna comodidad, obviamente, no sobra decirlo, pero iban, como calculaban el espacio que ocupaba un barril, por ejemplo, calculaban un esclavo. Iban sentados como en cuclillas, ¿no? Así como con van en los las piernas camiones recogidas. Que cruzan a los camiones polleros, que cruzan a los ilegales. Así iban, esa era una modalidad, y así se los llevaban en un viaje que podía durar, dependiendo de la temporada del año, podía durar, porque los vientos cambian según la temporada, podía durar entre 35, 50, 60 días en el mar. El índice de mortalidad podía alcanzar entre el 20 y el 40%, entonces había muchísimos que se morían en el camino. Todo eso estaba perfectamente calculado, por supuesto. Los ingleses, que eran todavía más prácticos que los portugueses, porque los portugueses eran los que iniciaron este tráfico, los que más, de hecho, lo llevaron, tenían una nueva técnica. Ponían dos pisos, digamos, ¿no? Debajo del barco, en la cubierta del barco, y los llevaban acostados en su costado. Entonces, imagínate acostado tú sobre tu hombro, cuántos podían caber hacia acostados. Entonces eran cada vez mucho más, y no creas que podían andar todos, estaban todos amarrados. Se les daban algunas friegas de vinagre para tener cierto aseo, algo de comida, porque tenían que llevarlos sanos, obviamente, entonces les daban algo de comida. En casos excepcionales, si el tiempo lo permitía, los dejaban salir a cubierta, moverse un poco, eso era rarísimo. Entonces en el camino, imagínate, iban ahí todos hacinados, las enfermedades. Días, ¿no? meses. Días y meses, las epidemias. Si tenían que ir al baño, ahí iban al baño, porque no los, imagínate, dejar salir a 150, 200, 300, 400 esclavos que iban en el barco a cubierta, o sea, hay un motín, entonces no podían tenerlos sueltos. Entonces muchísimos morían en el trayecto, era en condiciones infrahumanas, no las podemos imaginar, las condiciones en las que iban. Y todos estos esclavos iban con estos barcos y llegaban a los principales puertos negreros de América, ¿no? Recife en Brasil, Cartagena en Colombia, Lima en Perú, llegaban a Jamaica, llegaban a otros lugares, y ahí había mercados especiales donde se vendían todos estos personas, ¿no?